Efesios capítulo 5. Sí, diremos a nuestra hermana Bonnie que todavía estamos en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que la plenitud del Espíritu Santo no es sólo una experiencia mística, es algo que afecta a nuestra vivencia práctica y diaria. Es algo, lo que es más, que puede transformar nuestras relaciones. En primer lugar, lo que estaremos mirando hoy, nuestra relación con el Señor mismo. Y Dios, mediante lo que consideraremos la semana que viene, puede transformar nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo también. Transforma nuestra relación con el Señor por cuanto la plenitud espiritual se manifestará, entre otras maneras, en un espíritu de profunda gratitud al Señor. Sed llenos del Espíritu, dando gracias. El Espíritu Santo, cuando nos llena, induce en nosotros gratitud y acción de gracias. De hecho, yo creo que una de las marcas más fundamentales de la conversión, una de las evidencias más claras de que una persona está bajo el toque de Dios y que el Espíritu Santo ya mora en esta persona, es la gratitud al Señor. Es evidencia de la presencia del Espíritu Santo. O para expresar lo mismo negativamente, una de las características más típicas del no creyente es que recibiendo, como es el hecho, diariamente tantas bendiciones de parte de Dios, nunca le da gracias a Dios. Ni las ve estas bendiciones. O si las ve, las atribuye a su propia iniciativa y valor. O bien considera que de todas maneras bien las merece. Tiene algo de la actitud de aquel necio de la parábola de Jesús, que después de haber recibido de parte de Dios tanta bendición y tanta riqueza, dice a sí mismo: ahora pasarlo bien, porque bien lo mereces tú mismo. Y el Señor le califica de necio. O quizás más típicamente aún, si un incrédulo recibe de parte de Dios 100 bendiciones y una prueba, lo único que mira como que le viene de parte de Dios es la prueba. Y empieza a protestar y maldecir a Dios. Y decir que Dios es cruel, y Dios es arbitrario, y Dios es así y asá, y que Dios no puede existir porque un Dios de amor no le haría pasar por esta prueba. Así el incrédulo es ingrato. Hace poco mencionábamos lo que Pablo describe en el capítulo 1 de Romanos acerca de nuestra pecaminosidad humana.
Y allí señala en el versículo 21 de Romanos capítulo 1, el hecho de que la impiedad, el vivir a espaldas a Dios, no solo consiste en darle la espalda a Dios, en no darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas, también consiste en la ingratitud. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Repito, una de las características fundamentales de la incredulidad es el corazón ingrato. Y por lo tanto no ha de sorprendernos que cuando el Espíritu Santo empieza a morar dentro de nosotros, una de las primeras consecuencias de su morada es que Él despierta en nosotros una nueva apreciación de la misericordia, la gracia y las bendiciones de Dios. Y por lo tanto el creyente sabe que recibe constantemente bendiciones de parte de su Señor. Sin ir más lejos, hermanos, considera tú las bendiciones que tú estás disfrutando en este mismo momento de parte de Dios. Tu corazón late. Tus pulmones respiran. La sangre sigue corriendo, circulando por tus venas. Y esto no es ningún mérito tuyo. Es un don de Dios. Tus ojos ven. Tus oídos escuchan. Supongo que habrás venido aquí habiendo desayunado y que después de este culto irás a casa para comer. Tienes de qué comer. Tienes una casa a la que ir. Estamos en verano y se nota un poco el calor. Pero qué hermoso es esto de las estaciones del año. Del sol que aquí dentro no se ve, pero que sabemos que está allí fuera. En otro orden de cosas, estamos aquí en libertad. Podemos reunirnos dentro de un edificio hermoso que el Señor nos ha provisto. Estamos rodeados de nuestra familia en Cristo. Y si bien alguna vez nos pueden dar algún disgusto, qué hermoso es estar rodeados de nuestros hermanos. Yo creo que cuando nos vienen hermanos que no los hemos visto en mucho tiempo, como hoy se ha anunciado, apreciamos mucho más el amor fraternal y damos por sentado este amor fraternal en otras ocasiones. Pero qué hermoso es el amor que nos une en Cristo en esta mañana. Y supremamente, Cristo está aquí en medio nuestro por su Espíritu Santo. Y aquí estamos, elegidos por Dios, redimidos por Cristo, sellados por el Espíritu Santo, en medio de lo que tendría que ser para nosotros el gozo de nuestra salvación, de rendir culto a Dios, y un banquete espiritual de poder abrir juntos la palabra y recibir de parte de ella enseñanza, con el fin de fortalecernos para la obra del ministerio que Cristo también nos ha dado, que es otra bendición. Y cuando empiezas a darte cuenta de todo lo que tienes en Cristo, ¿no es cierto, hermanos, que nuestro corazón tendría que responder en estos mismos términos que expresa el apóstol y que hemos visto desde el mismo comienzo
de este ciclo sobre Efesios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Porque, en cierto modo, toda la epístola que estamos examinando es una exposición de nuestras bendiciones recibidas. Y una exposición que no es árida, sino que está llena de brotes de gratitud y alabanza a Dios. Sí, el creyente sabe que recibe diariamente bendiciones de parte de Dios. Pero sabe más. Sabe que estas bendiciones le son dadas gratuitamente, por pura gracia, y que no corresponden a su propio esfuerzo y mérito. Y sabe más, que lejos de merecer estas bendiciones, él sabe que es totalmente indigno de ellas, que por derecho tendría que recibir de parte de Dios otra cosa que no precisamente bendiciones. Y por lo tanto, en el creyente sensibilizado por obra del Espíritu Santo, le brota en él una fuente constante de agradecimiento y alabanza a Dios. En el texto paralelo, en la epístola a los Colosenses, Pablo utiliza esta frase, abundando en acciones de gracias, que se puede traducir por rebosando de acciones de gracias al Señor. Colosenses 2:7. ¿Cómo es esto? Pues la mecánica, por así decirlo, creo que la hemos visto a lo largo de nuestra epístola. El Espíritu Santo, en primer lugar, ilumina nuestra mente para que podamos captar, ver y entender estas bendiciones de parte de Dios. Esto en el capítulo 1. Luego en el capítulo 3 hemos visto cómo el mismo Espíritu Santo ministra dentro de nuestro corazón, infunde en nuestro corazón el amor de Cristo, para que no solamente podamos entender con nuestra mente, sino apreciar con todo nuestro ser la grandeza de estas bendiciones. Y ahora, al llegar al capítulo 5, no es de sorprender que el apóstol añada que este mismo Espíritu que nos ha enseñado las bendiciones a la mente, que las ha impreso, por así decirlo, en el corazón mediante el amor de Cristo, ahora despierte en nosotros alabanza y gratitud a Dios por estas mismas bendiciones. Un himno de gratitud. Bendito sea nuestro Dios. Sed llenos del Espíritu Santo, y si estás lleno de Él, darás gracias. Pero el apóstol añade, dando siempre gracias por todo. La acción de gracias no es una cosa periódica, de vez en cuando. La acción de gracias no debe brotar en nosotros solo en ciertos cultos. El apóstol nos está diciendo que cuando somos llenos del Espíritu Santo, siempre daremos gracias. Y en toda circunstancia daremos gracias. En todo momento y por todo lo que recibimos. No hay ninguna circunstancia que deba mermar el espíritu de gratitud en mí, si es que soy lleno del Espíritu Santo.
Antes bien, todo lo que viene lo he de recibir con acción de gracias, sabiendo de parte de quién me viene. Pero qué fácil es decir esto, ¿verdad, hermanos? Qué difícil vivirlo. Porque si bien en nuestro hombre natural, ya hemos dicho que es enormemente difícil encontrar una verdadera gratitud, incluso por las muchas bendiciones que recibimos. Cuanto más difícil no nos será mostrar esta misma gratitud en medio de diversas pruebas y aflicciones. Pero la implicación de nuestro texto es que aún en medio de lo malo hemos de aprender a dar gracias. ¿Cómo es posible que una persona, y al hablar soy consciente de varias conversaciones realizadas esta misma semana con diferentes miembros de la Iglesia que están con diferentes problemas y situaciones, algunas de ellas enormemente angustiosas encima? ¿Cómo es posible dar gracias en medio de la aflicción? Yo creo que a la luz de lo que hemos estado viendo a lo largo de esta epístola, tenemos que entender que nuestra respuesta a esta pregunta debe ser doble, o que ha de operar en dos niveles simultáneamente. Es posible dar gracias en todo, y hasta por todo, según nuestro texto. En primer lugar, por lo que sabemos. O para hablar netamente en términos de Efesios, esta exhortación viene a continuación de una descripción gloriosa de los propósitos de Dios en nuestra vida. Y es en la medida en la que vamos profundizando en esta comprensión de los propósitos divinos, es en la medida en la que entendemos el plan de Dios para nuestra vida, que podemos empezar a dar gracias aún en los malos momentos. Este es un nivel de la cosa. El nivel, si queréis, de la mente. Lo que sabemos. A esto volveremos en un momento. Pero nuestro texto se sitúa también en un contexto inmediato, que es el de la plenitud espiritual, repito. Y no solamente necesitamos saber en teoría ciertas cosas. Si vamos a poder dar gracias por todo, necesitamos también la influencia en nuestra vida íntima de la presencia del Espíritu Santo, su consuelo. Y creo que estas cosas siempre han de ir juntas. El Espíritu Santo no nos va a consolar en un vacío, porque Él nos ministra según todo lo que somos. Y somos seres que, entre otras cosas, tenemos un cerebro, una mente. Y por lo tanto, el Espíritu Santo no nos da un consuelo al margen de nuestra razón, de nuestro razonamiento, de nuestra meditación y reflexión, sino en complemento y como extensión de ella. Y por otro lado, las razones de la revelación de Dios solo nos van a convencer y fortalecer en la medida en la que son entendidas en un ámbito devocional de la presencia de Dios con nosotros. Las dos cosas han de ir juntas. Pero volvamos al primer punto. ¿Qué es lo que nosotros sabemos
como creyentes. No somos masoquistas. El sufrimiento para nosotros sigue siendo tan sufrimiento como lo es para otro. Y no disfrutamos de estas cosas. Si damos gracias por las circunstancias malas, no es por la maldad en sí que damos gracias. Al contrario, muchas veces hemos de reprender el mal, evitarlo, denunciarlo, intentar remediarlo. Esto lo hemos visto en los versículos anteriores, precisamente. Si damos gracias en medio de circunstancias duras y difíciles, es por lo que nosotros sabemos acerca de nuestro Dios, de su soberanía en nuestras vidas, su propósito de salvación y redención en toda su amplitud. ¿Qué es lo que sabemos? Pedro en su primera epístola nos recuerda que sabemos que fuimos redimidos de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa de Cristo. Sabemos que el principio fundamental sobre el cual descansa nuestra salvación es un principio de redención. Redención costosa, que le costó la muerte, el sufrimiento supremo a nuestro Señor Jesucristo. Y este principio de redención es algo que sabemos. Es un principio, por lo tanto, que ha de marcar nuestra vivencia. Y sabemos que la redención es tan grande que de la misma manera que nos rescató a nosotros cuando estábamos hundidos en lo peor de la pecaminosidad, que es poderoso igualmente, poderosa esta misma redención para rescatar nuestras situaciones más desesperantes y traer bien espiritual, aun en medio de los lugares más oscuros de nuestra experiencia humana. Esto lo sabemos si hemos sido enseñados por la revelación de Dios. ¿Qué más sabemos? Pablo, escribiendo a los romanos, dice: sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. O sea que el bien nuestro lo hemos de entender en términos del propósito de Dios, y una vez que empezamos a entender que nuestro sumo bien tiene que ver con ese propósito, entonces empezaremos a ver que todas las cosas, aun las malas, son motivo de bendición para nosotros. Porque el propósito supremo de Dios para nosotros es que nosotros seamos como Cristo, hechos conformes a la imagen de su Hijo, dice en el versículo siguiente. Y si el Hijo fue perfeccionado mediante los sufrimientos, cuanto más nosotros. Pero estas cosas Dios las obra para bien en nuestra experiencia. ¿Qué más sabemos? El autor de Hebreos escribe a sus lectores diciendo: habéis ya olvidado algo. Pero lo que hemos olvidado es otra manera de decir que es algo que tendríamos que saber. Lo que hemos de saber y lo que a veces olvidamos es la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor,
ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, entonces Dios os está tratando como a hijos. ¿Paradójico? Pero algo que habríamos de saber y Pablo, cuando escribe a los efesios, no les escribe como un teólogo teórico, encerrado en una aula, lejos de las realidades de la vida. Está escribiendo a los efesios desde la cárcel, como el preso en el Señor, que se ha llamado en el capítulo 4, versículo 1. ¿Cuál es su propio testimonio al respecto? Pues escribiendo a los filipenses, recordaréis cómo él pone en aplicación este mismo principio. No solo está recibiendo el maltrato de los incrédulos, sino incluso dentro de las iglesias hay los que están aprovechando su encarcelamiento para amargarle la vida. ¿Protesta él? No, porque en todo él ve la mano de Dios. En todo ha aprendido a dar gracias y por lo tanto, lejos de quejarse, su reacción es la de intentar luchar con esta situación con el fin de entender el propósito de Dios en esta situación. Y puede escribir a los filipenses diciendo, más o menos, que da gracias a Dios por lo que está pasando, porque a pesar de todo, Cristo es predicado. Y en esto él se gloría. Y en este mismo capítulo, en esta misma epístola quiero decir, él puede describir lo que significa de mayor intensidad de comunión con Cristo las atribulaciones que está pasando en el capítulo 3. Y cómo el Señor le está enseñando en medio de esas aflicciones en el capítulo 4. En todo y por todo estoy enseñado. Luego deducimos, por todo puedo dar gracias. No por la cosa en sí, sino porque esta cosa en sí mala, Dios la está utilizando en mi vida para enseñarme, para forjarme a la imagen de su Hijo, para corregirme, para llamarme a una mayor intensidad de comunión con Él. El jueves mirábamos en el culto de oración el capítulo 12 de 2 Corintios, capítulo en el que después de describir, en el capítulo 11, sus muchas aflicciones, el apóstol puede hablar en el capítulo 12, versículo 10, de cómo se goza en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Pero repito, no es porque él sea un masoquista, es porque él ha comprendido muchas verdades profundas, espirituales, que tienen que ver precisamente con la aflicción en la vida del creyente. Es porque el poder de Dios se perfecciona en medio de nuestra debilidad y tribulación, que Pablo pueda gozarse de las tribulaciones. Es porque a través de ellas somos santificados y corregidos por Dios y hechos conformes a la imagen de Cristo. Es porque ellas nos inducen a tener en poco este mundo y nos inducen a anhelar más nuestra casa con el Padre.
Es porque nos llevan a una especial intimidad de comunión con Jesús. Es porque es un principio constante en la vida cristiana, que el reino de Dios solo avanza y crece mediante sufrimiento. Cuando el grano de trigo cae y se muere. Es por todos estos motivos importantísimos en la vida cristiana que el apóstol puede exhortar a los efesios que den gracias por todo y siempre. Todo esto lo sabemos, si es que hemos leído las Escrituras. Pero a veces hay un gran divorcio entre lo que puede haber en nuestra cabeza de conocimiento teórico de estas cosas y una enorme desorientación cuando nos llega la aflicción. Y una cosa es tener estas enseñanzas, esto de lo que sabemos, en la mente. Y otra cosa es que el mismo Espíritu Santo pueda utilizar estas enseñanzas y ministrarnos a base de ellas en la intimidad de nuestra vida, en el momento de aflicción. Y es por esto que a esto que sabemos debemos volver a nuestro texto y decir, pero además, si esto que sabes te va a ser de utilidad, además has de ser lleno del Espíritu Santo. Podemos imaginar a dos creyentes que a los dos les toca vivir una etapa muy amarga de experiencias en el sentido humano. Y a uno de ellos le encontramos quejoso, amargado, resentido, deprimido, abrumado de dudas, de actitudes duras contra otras personas, intentando buscar cabeza de turco, acusándose a sí mismo. Y a otro creyente que está pasando por una etapa muy parecida. Le vemos radiante, con una paz y un gozo que uno dice, ¿cómo explicar esto? Tendría que estar abrumado, humanamente hablando. Y sin embargo rebosa el gozo de su salvación. Alaba a Dios. Habla positivamente de sus experiencias. ¿Dónde está la diferencia? Puede ser que en un caso el creyente amargado no se ha dedicado a examinar estas cosas en las Escrituras y por lo tanto no sabe, no entiende, no se explica la situación por la que está pasando. Pero al menos creo que en nuestro caso suficiente enseñanza hemos recibido sobre estas cosas en este nivel teórico. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? La diferencia entre estos dos creyentes estriba en el lugar que hay en cada uno del Espíritu Santo, en la intensidad del caminar de cada uno con el Señor, en la autenticidad de la experiencia diaria de Dios en sus vidas. Allí está la diferencia. El creyente carnal, que está viviendo todavía a base de principios que operaban en él antes de su conversión, recibe disgustos y solo se amarga.
El creyente que está caminando conforme a como debe caminar, la presencia de Dios en su vida, recibe los mismos disgustos y puede cantar como veíamos la semana pasada, como decíamos de Pablo y Silas en la cárcel, y puede dar gracias a Dios por todo. Hermanos, el espíritu crítico, negativo, destructivo, quejoso, amargo, por muy justificado que sea en un criterio mundano, es un espíritu incompatible con la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nunca, pues, podemos justificar un espíritu negativo, amargo en nosotros. Y esto no es una manera mía de justificar situaciones que nosotros podríamos provocar, que humanamente explicarían la amargura de algunos. Pero sí, creo que es una exposición fiel de nuestro texto. Dios nos ofrece la posibilidad de plenitud espiritual. Dios nos exige la plenitud espiritual. Y no va a exigirnos algo que nos resulte imposible. De nosotros depende, de allí que viene el imperativo, sed llenos. Y por todas estas razones, si no hay espíritu de gratitud por todo, debemos volver a la raíz. Es decir, en este caso, volver del versículo 20 al versículo 18 y ver cómo es nuestra relación, no con aquel hermano que me ha amargado, no con aquella situación en casa que me abruma, no con mi dolor físico. ¿Cuál es mi relación con el Señor mismo? Hay otras cosas que yo iba a comentar, pero aquí acabamos. Creo que estamos viendo niveles de la vida cristiana que tendrían que ser la herencia de todos nosotros, pero que desgraciadamente tantas veces tenemos un criterio todavía humano, mundano, carnal, de cómo tiene que ser nuestra vivencia. Lo que sí es claro es que estamos hablando de algo que es del todo imposible esperar esto en una persona no creyente. Alguien que no haya nacido del Espíritu de Dios, en el que el Espíritu Santo no tiene su morada. Alguien que no es lleno del Espíritu no puede conocer este gozo que permita cantar y dar gracias en todo. Nuestra religión es sobrenatural. Creemos no en palabras humanas, sino en el poder de Dios. Y de alguna manera necesitamos elevarnos de nuestro nivel humano de ver las cosas. Situarnos en los lugares celestiales con nuestro Señor Jesucristo. Comprender todas las bendiciones que Dios nos ofrece.
Permitir que el Espíritu Santo fortalezca nuestro hombre interior mediante el amor de Cristo, con el fin de poder ver estas cosas en una nueva perspectiva, la de caminar con Dios. Y si bien nos desconcierta una situación determinada, y si bien nunca podemos dar una explicación del porqué de esta situación, sin embargo, saber que vamos cogidos de la mano de Dios y que su presencia, su Espíritu es capaz de sostenernos y hacernos rebosar de su gozo y de su plenitud en medio de esta circunstancia tan dolorosa. No estoy hablando de algo desconocido para nosotros. Esta misma semana hemos tenido ocasión de ver este mismo principio en función en diferentes hermanos nuestros, que nos darían testimonio en esta mañana de cómo el Señor les ha sostenido, de cómo el Señor les ha dado paz y hasta gozo en medio de muchas aflicciones. Dios es Dios de poder, y cuando hablamos de poder no estamos hablando de magias triviales y superficiales. Estamos hablando de transformaciones íntimas para que podamos ser como el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo en nosotros transforma nuestra relación con el Señor y hace que sea una relación caracterizada por la gratitud. Más imposible aún al mundo parecerá lo que será nuestra consideración la semana que viene. Cómo el Señor transforma nuestra relación los unos con los otros para despertar en nosotros un espíritu no de dominio, no de protagonismo, sino de humildad y de sumisión. Estas cosas solo pueden ser nuestras en la medida en la que andamos con Él y permitimos que Él nos llene. Pero hermanos, cuando estas cosas son nuestras, la vida cristiana vale la pena vivirla. Si esto no es nuestro, tu vida cristiana será un camino de frustración tras frustración. Sed llenos del Espíritu, con el fin de que en todo puedas dar gracias siempre a Dios. Amén. Efesios capítulo 5. Sí, diremos a nuestra hermana Bonnie que todavía estamos en Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Sed llenos del Espíritu, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hemos dicho que la plenitud del Espíritu Santo
no es sólo una experiencia mística, es algo que afecta a nuestra vivencia práctica y diaria. Es algo, lo que es más, que puede transformar nuestras relaciones. Espaldas a Dios no solo consiste en darle la espalda a Dios, en no darle el lugar que le corresponde en nuestras vidas. También consiste en la ingratitud. Habiendo conocido a Dios, dice, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Repito, una de las características fundamentales de la incredulidad es el corazón ingrato. Y por lo tanto no ha de sorprendernos que cuando el Espíritu Santo empieza a morar dentro de nosotros, una de las primeras consecuencias de su morada es que Él despierta en nosotros una nueva apreciación de la misericordia, la gracia y las bendiciones de Dios. Y por lo tanto el creyente sabe que recibe constantemente bendiciones de parte de su Señor. Sin ir más lejos, hermanos, considera tú, el Señor le califica de necio. O quizás más típicamente aún, si un incrédulo recibe de parte de Dios 100 bendiciones y una prueba, lo único que mira como que le viene de parte de Dios es la prueba. Y empieza a protestar y maldecir a Dios. Y decir que Dios es cruel, y Dios es arbitrario, y Dios es así y asá, y que Dios no puede existir porque un Dios de amor no le haría pasar por esta prueba. Así el incrédulo es ingrato. Hace poco mencionábamos lo que Pablo describe en el capítulo 1 de Romanos acerca de nuestra pecaminosidad humana. Y allí señala en el versículo 21 de Romanos capítulo 1, el hecho de que la impiedad, el vivir a el toque de Dios, y que el Espíritu Santo ya mora en esta persona, es la gratitud al Señor. Es evidencia de la presencia del Espíritu Santo. O para expresar lo mismo negativamente, una de las características más típicas del no creyente es que recibiendo, como es el hecho, diariamente tantas bendiciones de parte de Dios, nunca le da gracias a Dios. Ni las ve estas bendiciones. O si las ve, las atribuye a su propia iniciativa y valor. O bien considera que de todas maneras bien las merece. Tiene algo de la actitud de aquel necio de la parábola de Jesús, que después de haber recibido de parte de Dios tanta bendición y tanta riqueza, dice a sí mismo, ahora pasarlo bien, porque bien lo mereces tú mismo. En primer lugar, lo que estaremos mirando hoy, nuestra relación con el Señor mismo. Y Dios, mediante lo que consideraremos la semana que viene, puede transformar nuestra relación con nuestros hermanos en Cristo también. Transforma nuestra relación con el Señor por cuanto la plenitud espiritual se manifestará, entre otras maneras,
en un espíritu de profunda gratitud al Señor. Sed llenos del Espíritu, dando gracias. El Espíritu Santo, cuando nos llena, induce en nosotros gratitud y acción de gracias. De hecho, yo creo que una de las marcas más fundamentales de la conversión, una de las evidencias más claras de que una persona está bajo el